paralelos entre el primer Adán con el postrer Adán, como lo acabamos de ver. El postrer Adán fue probado en todo, el primer Adán seguramente también, pero le encontraron una debilidad. Solo Dios pone nombres. Jesucristo pone nombres según Apocalipsis 2. Adán puso nombres según Génesis 2. Qué coincidencia, Génesis 2, Apocalipsis 2. Otro paralelo entre el postrer Adán y el primer Adán. La mujer nace de Adán. Según Génesis 2:21, lo leemos. Agarre su Biblia en su casa, por favor, corriendo. Esto es una enseñanza bíblica. Se lee Biblia. Génesis 2:21. La mujer nace de Adán, no del polvo de la tierra. Lo vamos a leer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla, no del polvo, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde nace la esposa del Cordero? De Cristo. Dígale amén a eso. Ahí en su casa dígale amén, que es para el Señor, hombre. Escriba amén ahí, hombre. La iglesia nace en Jesús. Específicamente en la resurrección nace la iglesia y se confirma en Pentecostés, pero la iglesia nace en Jesucristo. La teología afirma que la iglesia nace en Jesús y se confirma en Pentecostés. Según primera carta a los Corintios, capítulo 12, 27, ¿cómo nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo? La esposa. Ahora somos las desposadas, habrá unas bodas del Cordero, pero nosotros somos esa Eva redimida, la que no va a fallar, porque tendremos un cuerpo glorificado. Somos la esposa, la redención de la Eva caída, somos la iglesia. ¿Dónde sale la mujer? En Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo a la mujer de la costilla aparte. Saca la costilla de Adán, cierra a Dios y se va a entonces darle la forma a Eva. En Cristo nace la iglesia, y cuando seamos arrebatados, transformados, seremos llevados a Cristo para las bodas del Cordero. Eva fue llevada a Adán después de ser formada. Cristo, el postrer Adán, recibirá la iglesia después de que el cuerpo de Cristo sea formado completamente. ¿El cuerpo de Cristo se está formando o no se está formando? Usted es el cuerpo de Cristo. Falta gente todavía para que venga el cuerpo de Cristo. Ven a Cristo, pero de verdad, mete los dos pies. Ven a Cristo. Esto no es un cuento bien contado. Esto es una realidad tanta, que estos misterios estoy seguro que te están sorprendiendo. Esto no son casualidades ni una persona tratando de encontrarle. No. Biblia, el postrer Adán tiene una línea directa con Jesucristo, indicando que nuestro Señor, así como tenía poder y autoridad, Adán también lo tuvo. Representaba a Adán a Dios, tenía autoridad también como Dios en la tierra. Adán tenía la capacidad de poner nombres. De Adán nace la mujer, así como de Cristo nace la iglesia, y seremos llevados a Él como Eva fue llevada a Adán. Interesante. En la tierra, cuando comprendamos Jesucristo, el postrer Adán, vamos a poder regresar a Génesis
donde vamos a levantarle por medio de esta enseñanza, escuche bien esto, vamos a levantar la dignidad de Adán. A través de los años, a través de la enseñanza bíblica, el cristiano y el no cristiano suele hacer un concepto bajo de Adán, negativo de Adán. ¿Cuál es el gran mérito de Adán que más nosotros escuchamos? El hombre que causó la caída, el hombre que nos tiene a nosotros aquí. Hay personas aún dentro de la iglesia que tienen un criterio incorrecto, negativo, y a pesar de que el hombre cayó, tenemos que comprender que hubo una redención, hubo derramamiento de sangre. Ellos fueron vestidos de pieles de ovejas porque hubo un sacrificio. Vamos a lograr entender quién verdaderamente era Adán. Cuando usted comprende quién era verdaderamente Adán, su criterio va a cambiar con relación a Adán. La primera vez que yo di esta enseñanza, yo lloraba como un niño. El Espíritu Santo me tocó, me quebranté, porque fue agradable para el Espíritu Santo y para Dios que se le levantara la dignidad a ese hombre que lo malcatalogan como el culpable por culpa de Adán y de Eva. Si Adán no hubiera caído, estaríamos en un paraíso, estaríamos felices como lombrices. Y el concepto tan bajo, pobre, degradante, despectivo, peyorativo que aplican la mayoría en contra de Adán, impiden que haya revelación, que haya iluminación. Al no comprender Adán, no logran ver la revelación del postrer Adán. Porque para poder comprender quién era Adán, tenemos que comprender quién fue el postrer Adán. ¿Cuándo se le llamó postrer Adán a Jesús? Cuando nosotros logremos eso, hermanos, en esta enseñanza usted va a crecer, dígale amén. Va a crecer en conocimiento, usted va a tener fundamentos, va a tener información bíblica privilegiada. ¿Cuántos lo creen? El postrer Adán nos va a enseñar muchas cosas. Esta es una introducción, pero en cada una de las entregas vamos a seguir dando la proyección de lo que usted va a ir recibiendo a través de esta enseñanza. Como es la primera parte de esta enseñanza, vamos a ser bastante metódicos y a determinar los conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa postrer? Bíblicamente, ¿qué significa postrer o postrero? ¿Qué significa la palabra postrer? Para muchos la palabra postrer significa solamente el segundo. La palabra postrer no significa segundo. Vamos a definirlo. La palabra postrer, según su definición etimológica, significa último de una serie o sucesión. Último de una serie o sucesión que no da lugar a un tercero. Es el último, escuche, de una serie de dos tiempos. Eso es postrero. Eso es postrero, eso es postrer. Es decir, que el postrer Adán, Jesucristo, no da lugar, no da espacio para que pudiese fallar Cristo y que viniera otro a terminar la obra. Era sí o sí que el Cordero de Dios iba a hacer la obra perfecta, porque Él era santo, santo, santo. El Cordero sin manchas. No había lugar,
No podía existir un tercer Adán. No. Si no puede existir un tercer Adán, porque Cristo haría la obra completa, por definición, no pueden haber más de dos. Postrer es el último de una serie de dos, que no da lugar a uno tercero. Ejemplos bíblicos. Vamos a ver ejemplos bíblicos de postrer, para que usted se dé cuenta. Estos son criterios bíblicos. Job capítulo 8, verso 7. En Job capítulo 8, verso 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Fíjense que la palabra no dice allí tu segundo estado, dice tu postrero. No hay un estado a medio tiempo. La nación de Israel se encuentra ahora mismo ciega, velada. La palabra de Dios dice que cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. No hay un tiempo para Israel como intermedio. Israel no va a tener una media conversión y después se convierte en la otra. No. Todo Israel será salvo, dos tiempos. Job capítulo 42. Esto es una serie y necesita fundamentos, hermanos. Allá en su casa estamos en jueves de enseñanza, y en la enseñanza bíblica se lee Biblia. Se colocan fundamentos para que una verdad sea contundente, ¿verdad? Tenga presente que este es un tema inédito. En este tema hay que tener cuidado, porque mucha gente, al nunca oír esta enseñanza y ser nueva, ¿qué ocurre cuando hay vino nuevo en odres viejos? Se rompe el odre. La gente no aguanta. Si nosotros nos ponemos buenos fundamentos, la gente va a decir falso maestro, falsa doctrina, y no queremos eso, ¿verdad? Entonces tengamos paciencia. Esta es una serie muy poderosa. Necesita fundamento. Hay que ir paso a paso, porque somos serios con esto. Esto no es disparar un tema por disparar, ¿sí? Aquí nadie va a catalogar de que falsa enseñanza. No. Cuidado con eso. Somos serios. Otro ejemplo bíblico de la palabra postrer. Repito, es una serie de dos que no da lugar a un tercero. Job 42, 12 y 3. ¿Lo tenemos? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Escucha. Aquí se está hablando de dos periodos de tiempo de Job. El tiempo de aflicción, donde él estuvo lamentándose, ¿verdad? Desde capítulo 3 de Job, y se restaura en el capítulo 42, justamente aquí. Todo el libro de Job era los lamentos de Job, su estado degradado, con su aflicción en su carne, con una sarna maligna. Los amigos lo afligían, y el postrer estado de Job era el estado de levantamiento, de elevación, de exaltación, de bendición, de restauración. El postrer estado de Job era mejor, era más bendecido que el primero. Es decir, incluso Jehová le dio el doble a Job de lo que tenía. Otro ejemplo bíblico para sustentar esto, poner fundamentos bíblicamente, para que usted se dé cuenta que en Job no caben tres estados. No hay tres estados de Job. El estado de degradación, donde estuvo lamentándose, y el estado donde Dios le bendice al doble. Fíjese, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora vamos a estar visitando primera carta a los Corintios bastante. Dice primera carta a los Corintios 26. ¿Sí? Lo tenemos, lo ponemos en pantalla, cortito, es un verso cortito. 15:26 de Corintios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hay un postrer enemigo que será destruido, que es la muerte. Bíblicamente,
Según Apocalipsis, capítulo 20, la muerte es aquello último que va a entrar en el lago de fuego. El primer enemigo, ¿cuál era? Satanás. El postrer enemigo, la muerte. Dios está catalogando dos enemigos: Satanás y todo su séquito, y la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. No da lugar a un tercer enemigo. Así lo cataloga Dios, no yo. Ahora, entrando ya en la materia de Adán y Cristo, el postrer Adán y el primero, obviamente, allí mismo, si ya está en primera carta a los Corintios, fíjese que nos dice, vamos a ir al verso 45 y después regresamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45, estamos colocando fundamentos bíblicos para desarrollar. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. No hay lugar para un tercer Adán. Escucha, hermano, tampoco hay lugar, la Biblia no me registra que Dios catalogó a ningún hombre en medio de Cristo y Adán como otro Adán. Dios levantó el padre de la fe, Abraham. Dios levantó a Isaac, que es tipo de Cristo, el que uniría dos pactos. Jacob, que era después Israel y que daría a luz las 12 tribus. Después Dios levanta a un hombre de esas 12 tribus llamado José, quien representa también el Mesías para la nación de Israel, de manera particular para Israel. Dios levanta a un Moisés, Dios levanta a un Josué, Dios sigue levantando jueces, Dios levanta a un profeta llamado Elías, Eliseo, Dios levanta a un rey llamado David, a su hijo Salomón. Se dividen las tribus, Roboam y Jeroboam. Vienen los días de Esdras y Nehemías, después vienen los días de Daniel y viene apareciendo el resto de los profetas menores hasta llegar a Juan el Bautista y después a Jesucristo. No hay nadie que se le haya catalogado como Adán, ni como sombra, ni cercano, con ninguna cercanía. Nadie se le catalogó como Adán a través de los tiempos, solo Jesucristo. Cada hombre que Dios levantaba tenía su propósito, era levantado por un propósito especial. Algunos para marcar un antetipo del profeta, como Moisés, profeta como yo te levantará Jehová, a él oiréis. Abraham, el padre de la fe, que también marca poderosamente cómo sería nuestro pacto, no por obras, no por circuncisión, según Génesis capítulo 12. Los profetas daban las profecías más certeras del Mesías. Nadie fue catalogado jamás como Adán. Y es que la marca de Adán, el estigma, la señal que tenía, siempre ha sido negativa. Siempre se ha visto de forma bien degradada a través de los tiempos. Ni siquiera los patriarcas querían tener relación con Adán, porque era sinónimo del hombre que tenía todo, pecó y falló. Terrible. La comprensión del postrer Adán, usted tiene que entender, nunca antes, jamás se le llamó a un hombre postrer Adán, solo a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta enseñanza te va a enseñar por qué. Y vas a decir, wow, Adán no era cualquier cosa. Y eso se va a reflejar en que Cristo tampoco era cualquier cosa. Pero de Cristo la llevamos fácil, sabemos su poder, su autoridad. Pero tenemos a Adán escondido. Y le place a Dios y al Espíritu Santo esta enseñanza para que usted tenga una revelación especial. En primera carta a los Corintios capítulo 15, allí mismo donde usted está,
el apóstol Pablo sigue hablando de Adán en otros términos. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mire esto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, obviamente en su orden. Póngame mucha atención. Desde este punto de la enseñanza, yo le voy a comenzar a poner lupas a todo, amplificar quién era Adán. Y asimismo la revelación de Cristo se te va a hacer más grande. Escucha, hermano. Una de las primeras cosas que usted tiene que comprender, para que sepa que Adán no era cualquier cosa. Nadie se llamó jamás Adán. Era demasiado grande también el título. Escuche. No solamente se trataba de que nadie quería tener la marca, el sello de uno que cayó, y que por causa de ese pecado la tierra entera fue maldita. El hombre también entra en condenación. La muerte entró, según la escritura que acabamos de ver. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Tan grande, escuche, tan grande fue Adán, que por él entró la muerte a toda la humanidad. Tenía que venir uno tan grande como él, para que por medio de él cumplir perfectamente, pudiese entonces vencer la muerte, vencer el pecado y restaurar la autoridad perdida de Adán. No crea que Adán era cualquiera, no era cualquier hombre. Adán era un sacerdote. Juntamente con su mujer Eva fungían como sacerdotes. Pero no le quiero adelantar material que viene más adelante. Solo le estoy dando algunos toques a cosas que vienen. Si Cristo, solamente un poquito le voy a dar. Si Cristo, según la carta a los Hebreos, es el sacerdote que traspasó los cielos, el que pudo entrar al templo sagrado del reino de los cielos y restaurar todas las cosas. Si Cristo pudo hacer eso, y Cristo es el postrer Adán, usted tiene que entender que el primer Adán también era sumo sacerdote. Usted tiene que entender que el primer Adán tenía acceso a los cielos, a la tierra y a lo que está debajo de la tierra. Escuche esto, hermano. Jesús era el Dios hombre. Se le llama teológicamente el Theanthropos. En Cristo se cumplieron dos naturalezas, la divina y la humana. Era necesario. La teología le llama a eso la unión hipostática. No va a oír ese nombre muy seguido, yo usted lo apunto. Unión hipostática significa la unión de dos naturalezas. La divina, porque era todo Dios, y la humana, porque era todo hombre. Por eso se llamó desde Daniel 7:13 el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Unión hipostática es la unión de dos naturalezas. En el caso de Jesús, la divina y la humana.
Tenga presente que fue el apóstol Pablo quien acuñó. ¿Qué significa acuñó? Significa cuando una palabra surge por primera vez y alguien la establece. Eso significa acuñar una palabra o acuñar un término. Antes del apóstol Pablo nunca nadie acuñó la palabra y la frase postrer Adán. Un término, una palabra, una expresión compuesta. Postrer Adán. Jamás ningún apóstol, solo el apóstol Pablo fue el único quien acuñó y estableció a Jesús como el postrer Adán. Pedro no lo hizo, ni Mateo, ni Juan, ni Santiago, nadie lo hizo, solo Pablo. Porque Pablo hablaba misterios. A Pablo se le revelan los misterios. Hay 7 muy importantes. Uno de los más grandes misterios que a Pablo se le revela es precisamente el misterio del postrer Adán. Pablo se le revela el misterio de la iglesia, el misterio de la iglesia, el misterio del arrebatamiento, el misterio del tribunal de Cristo, el misterio de la caída de Israel, que la hemos estudiado mucho aquí. Pero el misterio del postrer Adán es revelación divina dada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo de manera exclusiva. ¿Verdad? Unión hipostática, ya saben, unión de dos naturalezas. Importante que sepa, solo Pablo se le revela este misterio. Romanos 5:12 en adelante. Vamos a irnos más adelante, vamos a irnos directamente donde queremos. 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera y en la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Jesús es el postrer Adán, y Pablo aquí sigue hablando de esa gran revelación y dice que Cristo y Adán tienen algo en común. Adán era figura, semejanza, parecido, similar a Cristo, el que habría de venir. Pablo no hace esto con nadie. Pablo usa el ejemplo de Abraham para otras cosas. Pablo usa el ejemplo de Elías para otras cosas. Pero no hace Pablo ninguna semejanza tan alineada de uno igual o semejante al otro como lo hace aquí. Adán, el cual es figura del que había de venir. Escucha. ¿Por qué Pablo no usa la palabra era? Adán, el cual es. No le restó, no le quitó, no lo minimizó. Él es figura del que ha de venir. Pablo entendía quién era Adán, quién fue Adán. Jesús es el Dios hombre. En Jesús había una naturaleza humana y divina. Si el propio Pablo te está trazando una línea recta entre uno y otro, escúchelo, Adán era un Dios hombre en la tierra, humano y divino al mismo tiempo. Aunque se le explote el odre a muchos, yo tengo el compromiso de sustentar esto, ¿verdad? Adán no era como el resto de los hombres. Lo vamos a demostrar. Eso es lo bonito, que la palabra va a demostrar lo que estamos diciendo. Pero yo le quiero generar a usted algo de curiosidad para que usted diga, wow, esto como que me sacudió. Esto como que wow. Vamos a demostrarlo.
Así como Jesús era Dios hombre, Pablo lo coloca en la línea recta, en la misma categoría. Pero tenía que ser así para que por medio de un hombre entrara la muerte a todos los hombres. Ese hombre por medio del que entró la muerte no podía ser cualquier hombre. Él representaba a Dios en la tierra. Tenía la autoridad de Dios en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Lo vamos a demostrar por la Biblia. ¿Cómo se nos hace tan difícil a nosotros comprender lo que ocurrió en la cruz? Escucha. Cuando nosotros aquí enseñamos, que a veces nos sorprendemos, cuando aquí nosotros enseñamos cosas que a veces usted no lo escucha en otros lugares, gloria a Dios. ¿Qué ocurrió en la cruz? Y lo enseñamos aquí siempre. Eventos en un solo momento. Hemos enseñado acerca de que en la cruz se dio redención, remisión, propiciación, y que redención está dividido en 3 formas diferentes. Que redención es pagar la culpa, pagarla completa. No había necesidad de seguir sacrificando más corderos cada año, no, un solo sacrificio según la carta a los Hebreos. Remisión, donde se cumple el misterio del cambio. El estado de pecado del mundo se le coloca a Cristo en la cruz. El estado de santidad y de justicia de Él se nos coloca a nosotros. Hubo un intercambio. El misterio del cambio. Eso es remisión. Viene de la palabra remitir, colocar, poner algo en un lugar. Quitar de un lugar para poner en otro. Eso significa remisión. Se quita el pecado del que cree y se le pone al Señor. Ya esa obra está hecha. El que cree se le coloca al estado de justicia y santidad del Señor. Para todo aquel que cree. Hubo un cambio. Todo eso se dio en un solo evento. Propiciación, el tercero. Él ocupó tu lugar y el lugar de la humanidad. La cruz no era para Él, era para nosotros. Los juicios venideros, la ira de Dios, nos correspondía a nosotros. El lugar de castigo, el Seol, nos correspondía a nosotros, pero por la sangre del Cordero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y no tenemos nosotros lugar en el infierno, en el Seol, ni tampoco la ira de Dios está para nosotros, porque lo dice la palabra del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo dice: sobre mí reposa tu ira, hablando de que la ira de Dios reposó en el Señor. 3 eventos en un solo lugar, la cruz. Y faltaban más, porque faltaban eventos. Lo que hizo Él como gran sumo sacerdote en el mismo reino de los cielos: rociar la sangre y terminar la obra. Y esa obra la terminó. No hay tal cosa como que Él sigue rociando sangre. No. Él es el mediador, pero ya la obra fue hecha completamente según la carta a los Hebreos. Escucha. Usted dice: ¿por qué usted me dice eso de nuevo, hermano? Es para que se lo aprenda. En primer lugar, para que se lo aprenda. 2. Mira hacia dónde yo lo estoy llevando. 3 eventos que yo se lo repito y usted sabe que cada vez que se lo repito usted dice: ya se me había olvidado un poquito esta. Me acordaba de esta, pero esta otra como que no se me había olvidado. Pero no la apunta tampoco, no la apunta. Yo no sé, Señor, misericordia. No apuntan. Antes apuntaban. Padre, no se los tomes en cuenta, Señor. No le quite galardones. En la casa, ¿cuántos están apuntando allá? Voy a preguntarle a Andrea que me diga quién está apuntando allá. ¿Qué está apuntando? Gloria a Dios. Hermano, escuchen. Gloria a Dios. Hermano, mire lo que yo estoy haciendo. Voy pausado, porque esto es para entenderlo bien. Aquí no la estamos jugando, hermano. No estamos jugando aquí a la teología. Entonces, verdaderamente una profundidad que hay que establecer bien. Usted tiene que entender quién era Adán. Vamos a levantar ese hombre.
de donde se le ha colocado como así, como en esa mala categoría. Y usted va a encontrar el poder de lo que hizo Cristo para usted y para mí. Escuche, yo le estoy presentando nuevamente que los eventos en la cruz no es cualquier cosa. Redención, remisión, propiciación. Si la cruz, por medio del cual Jesucristo entró la vida, el evento por medio del cual entró la muerte, la caída de Adán, tampoco fue cualquier evento. Por definición, por antítesis, no fue cualquier evento. ¿Por qué no fue cualquier evento la cruz? Porque el que colgaba allí era el Dios hombre, y más que Adán, el Hijo de Dios. Él tenía mayor, él tenía superioridad. Él era el perfecto, el santo. Pero Adán era el Dios hombre también. No con la misma divinidad exacta, pero tenía un poder en él. Para que por medio de su pecado toda la humanidad fuese condenada, es porque tenía ante los ojos de Dios el peso, la responsabilidad y la autoridad de toda la tierra, y representaba al hombre, porque él representaba a Dios en la tierra. Por eso lo que ocurrió en la cruz no es cualquier cosa. 3 eventos. Lo que ocurrió en el huerto del Edén también. Se perdió todo, hermanos. Ahora la Biblia te va a confirmar que Adán no era cualquier hombre. ¿Sí, verdad? Sí, para que no se le pongan los ojos chinitos. Escuche, antes de leer las características que identifican que Adán era Dios hombre, que era especial, que gobernaba como Dios en la tierra, usted tiene que entender algunas cosas. Escuche esto. Poder y autoridad no es lo mismo. Poder y autoridad no es lo mismo. Me voy a adelantar a un texto que ahora vamos a necesitar más detallado. Cuando Jesús cumple la tarea, se levanta de entre los muertos. En Mateo 28, no lo busque. Nada más le estoy adelantando algo para definir que poder y autoridad no es lo mismo. Jesús manifestó el poder, ¿o no? Milagro, prodigio, sanidad. Pero fue hasta, hablaba con autoridad porque estaba en él, era intrínseco en él. Pero fue hasta que resucita, cumple y termina la obra, es que él le dice a los apóstoles: toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Jesús nunca dijo eso antes de resucitar, antes de presentarse al Padre, descender y despedirse de los apóstoles. En Mateo 28 es la despedida del Señor. Ya en resurrección se está despidiendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Porque Jesús tomó la autoridad del cielo, tierra y debajo de la tierra después. Por eso que es el apóstol Pablo mucho más adelante, o un poco más adelante que los demás apóstoles que caminaron con él, es Pablo quien lo acuña, lo considera postrer Adán. Por eso que a él se le revela. Porque cuando Pablo habla de Jesús, no habla como el que caminó con él en ese peregrinar. Habla como el que ya está en gloria. El que se le apareció a él camino a Damasco ya está en gloria. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que vio Pablo en el tercer cielo, según segunda carta a los Corintios 12:1-4, no es el que caminó con los apóstoles, lo vio en gloria.
Por eso que fue al apóstol Pablo a quien se le revela el misterio del postrer Adán, porque cuando Pablo lo vio, cuando fue traspuesto y se le revelaron todos los misterios, Pablo vio al glorificado. Y si Pablo identifica al glorificado como el postrer Adán, usted tiene que entender cuáles eran las cualidades, características, autoridad y poder del primer Adán. ¿Me estoy haciendo entender? Está profundo. Está fuerte, ¿eh? Tome agua. Poder y autoridad no es lo mismo. Escuche, para darle otro ejemplo, Satanás, y usted, yo espero que agarre la revelación y diga un amén con lo que voy a decir. Satanás en él mismo fue diseñado, constituido. Dios lo creó a él cuando fue un ángel de luz. Lo creó con un poder en él. Ejerció Satanás ese poder y ejerció Satanás autoridad cuando Adán perdió la autoridad. Satanás no pudo ejercer poder antes de que Adán cayera. Satanás tuvo que usar argucias, habilidades, infiltrarse por medio de una serpiente, porque él personalmente no podía hacerlo. Tenía poder en él, pero no tenía autoridad, y quien gobernaba en la tierra era Adán. Cuando Adán cae, Satanás tiene su poder y ahora tiene la autoridad que perdió Adán, que le delegó a Adán. En Mateo capítulo 4, en la llamada tentación de Jesús, ¿qué dice Satanás? Todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí se me ha concedido. ¿Quién se lo concedió? Adán. Cuando Cristo resucita con poder, venciendo el pecado, venciendo la muerte, lo acabamos de decir, es entonces cuando ya Satanás pierde la autoridad. Poder y autoridad no es lo mismo. Hoy, aquí es donde viene su amén. Hoy, Satanás sigue teniendo un poder en él, intrínseco en él, incluso es transferible. Satanás delega poder, sobre todo cuando usa demonios, entidades espirituales. Apocalipsis capítulo 13 me registra que el dragón, cuando sea el tiempo de la gran tribulación, le va a dar su poder y autoridad a la bestia. Entonces es transferible. Si él se lo va a dar a la bestia, según Apocalipsis 13, indica que el poder de él, el que tiene en él puede transferir ese poder. Es Biblia, hermano. Todavía no viene el amén, mami, espérate. Esa es mi hija. No vayas a pensar que le estoy diciendo mami a las hermanas, reprendo, porque todo se presta para malinterpretar. Sí, porque el pastor nada más se une y ya lo ejecutan, lo acribillan. Es mi hija Yancile que le dije mami, por si acaso. Siento. Ya viene el amén. Satanás tiene un poder hoy, todavía lo tiene, pero no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ya él no tiene autoridad ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Jesucristo venció, retoma la autoridad perdida en Adán. Es un amén para reventar el cielo raso. Y amén, ¡brum! Te sale por el techo allá, ¿verdad? Aleluya. Satanás tiene un poder todavía en él, es transferible, pero no tiene autoridad. Igual pasa con los ángeles. Los ángeles tienen un poder, pero los ángeles de Dios, su autoridad depende que Dios le delegue autoridad. No, estamos cosiendo fino aquí, ¿sí o no, Tomás? Tomás está contento, le gustan estas enseñanzas. Los ángeles tienen un poder, pero su autoridad depende de Dios. Los ángeles de Dios, los buenos.
Por eso que el pecado de los ángeles caídos de los días de Noé fue ejercer una autoridad que no se les delegó. Ellos no se les delegó ni se les dio autoridad de mezclarse con las hijas de los hombres. No se les dio poder ni autoridad a ellos de enseñarles a los hombres encantamientos, cómo hacer armas, etcétera, etcétera, lo que usted sabe. La rebelión de ellos, ejerciendo una autoridad no delegada por Dios, se constituye en pecado, en transgresión y en traición a Dios, en rebelión a Dios. Jesús tenía un poder en él, divino también, mayor, superior. No estamos diciendo que necesariamente tenía que ser exactamente, pero hay cosas que la Biblia le va a reflejar a usted muy interesante. Cuando la Biblia es la que te confirma las cosas, usted tiene paz. Dice, ¿verdad? Vamos a ver. Génesis, vamos a Génesis. Capítulo 2. Todos sabemos que Adán fue puesto a prueba, ¿verdad? Se le dijo, de ese árbol no debes comer, ¿cierto? Veamos Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Lo tenemos? Tomó pues Jehová Dios al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí viene la prueba de Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto comienza a revelarnos muchas cosas acerca de Adán. Número uno, usted tiene que tomar en cuenta esto muy fuertemente. Es muy posible, escuche bien, es muy posible, prepare el odre, es muy posible, no lo afirmamos, pero hay formas escriturales que me indican que sí. Es posible que Adán haya podido cubrir todas las áreas donde fue atacado. Por esta razón, el recurso final de Satanás fue su mujer, la más cercana. Porque todavía no se contaba el tiempo antes del pecado. No se sabe cuántos años pasaron del tiempo donde Adán estaba ejerciendo su poder y autoridad como el Dios hombre en la tierra, la autoridad de Dios, el sacerdote de Dios. Les repito para los que no vieron esas enseñanzas, el huerto del Edén no era solamente un lugar bonito lleno de verduras, legumbres y frutas y árboles y flores donde Adán corría con Eva por los jardines. No, el huerto del Edén fue el primer tabernáculo de Dios. Al no haber pecado, al no haber la caída como los levitas, no necesitó Dios de una tienda, no necesitó Dios de ponerle un templo como el de Salomón. Estaba la tierra toda llena de paz y armonía, no había pecado. Pero el jardín del Edén fungía como un templo y como un tabernáculo en la tierra, donde el cielo y la tierra se juntaban, y Adán fungía como sacerdote. La forma del huerto del Edén es la misma forma que Dios le dio al tabernáculo y Dios le dio al templo de Salomón. Ambas estructuras vistas desde arriba tienen la forma de lo que hoy se conoce como la menorá judía, la forma de la lámpara, y Cristo es
la lámpara, es la luz. Ese es aquel candelabro que ve Juan en Apocalipsis capítulo 1. Que de él salen las ramas que representan después la iglesia. Tanto el tabernáculo como el templo visto desde arriba. ¿Y quién lo veía desde arriba? Dios. No había nada para ver nada desde arriba. Solo los ángeles y Dios veían la forma tanto del tabernáculo como la de la tienda, la del templo de Salomón, mejor dicho. Escucha, hermano. Así como Adán fue probado, Jesús fue probado. Hebreos 4:14 dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esto es lo primero que a usted le dice, que si la carta a los hebreos está hablando de Cristo ya en gloria como el gran sumo sacerdote, y él es el postrer Adán según Pablo, y yo creo que Pablo escribe la carta a los hebreos también. Si Cristo fue gran sumo sacerdote y es el postrer Adán, Adán era también gran sumo sacerdote. Porque el mismo Pablo traza la línea directa de que uno era igual o semejante al otro. Seguimos leyendo. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como Adán antes de caer. Por antítesis, si Pablo me coloca a Cristo como el postrer Adán ya glorificado, significa que así como Cristo fue probado en todo, Adán fue probado en todo. Pero Adán sí cae, Adán pecó, Adán falló. Por eso nosotros podemos llegar a conclusiones, aunque estamos especulando un poco en este criterio. Si Jesús, como el postrer Adán, fue probado en todo, el primer Adán debió ser probado en todo, hasta que encontró Satanás la grieta, el espacio. La debilidad de Adán fue el amor por su mujer. Tenemos que cuidar esas áreas, hermano. Ni el amor por la esposa, ni por el esposo, ni por un hijo, ni por un carro. Nada puede abrir puertas en el mundo espiritual. Satanás va a encontrar que esa es una debilidad y tenemos que fortalecerlas. Porque nada puede detener el avance de un hombre y de una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi Señor en gloria se le llama postrer Adán. Y en la carta a los hebreos dice que fue probado en todo, indicando que el primer Adán fue probado en todo, pero sí, Satanás encontró una debilidad. Y por eso llegamos a conclusiones de que seguramente se buscaron algunas áreas donde hacerlo caer, pero no se le encontró debilidad, hasta que se pudo entonces seducir a la mujer. Algo muy especial que usted va a leer conmigo ahora, donde usted va a encontrar, yo necesito que usted vea bíblicamente. Hay gente con los ojos así, no me convence. Espérese. Adán era Dios en la tierra antes de caer. Ejercía la autoridad de un Dios en la tierra. Yo estoy diciendo que es igual a la Trinidad en ninguna manera, yo no he dicho eso. Pero ejercía esa autoridad divina en la tierra. Tenía las dos naturalezas. El que lo reemplazó, el postrer que no da lugar a un tercero, debía tener las mismas dos naturalezas. La diferencia que era el creador, el perfecto, el sin mancha. Escucha esto.
¿Cómo la Biblia nos va a permitir saber que Adán era divino o que tenía un poder como Dios en la tierra? Por las cosas que hacía, por las cosas que se le delegaron. Escucha esto, hermano. En la Biblia, anótelo, como Andrea que anota todo. No, a Andrea se le perdona porque está ahí correteándome con los versículos. A más nadie le perdono nada. Escuche, anote esto en su casa, anote esto. ¿Cómo vamos a saber que Adán tenía un poder como Dios en la tierra? Aunque a usted se le explote la cabeza, falso maestro, reprendo al diablo, cierren el Zoom. Espérese, no se vaya. En la Biblia, solo Dios pone nombres. Nadie en la Biblia pone nombres ni cambia nombres. Solo Dios. Dios le cambió el nombre a padre Abraham. Abraham significaba padre enaltecido. Dios le puso Abraham, incluye una H intercalada, y ahora el nombre de Abraham ya no es padre enaltecido, sino padre de multitudes. A la esposa de Abraham, ¿cómo se llama? Sara. ¿Cómo se llamaba antes? Sarai. ¿Qué significa Sarai? Mi princesa. ¿Qué significa ahora Sara? Madre de naciones. No, aquí hay alimento, hermano. Agárrese, Joel, agárrese firme ahí. Apriétese el cinturón de seguridad. Todo esto según Génesis 17:5, Génesis 17:15, que aquí quita todo Biblia. ¿Por qué Isaac no se le cambia nombre? ¿Por qué Isaac? Porque Isaac representa a Cristo. Acuérdese que Isaac es el centro de dos pactos. Ya se lo enseñamos en enseñanza pasada, ¿verdad? Pero ¿quién le puso el nombre a Isaac? Dios. ¿Quién le puso el nombre al Señor? Dios. Le dice a María, y le llamará su nombre Jesús. Escucha, hermano. ¿Cómo se llamaba Jacob? Algunos dicen que se llamaba suplantador. Los maestros hebreos que se han convertido al evangelio debaten esta teoría y aseguran que Jacob no significaba suplantador, sino que se significaba el que sigue a Yahvé. Tiene usted las dos respuestas, usted escoja la que usted quiera. Maestros rabinos judíos que pueden tener cierta autoridad porque conocen la lengua, conocen un poco de esas cosas. Esas cosas aportan. Estas son las cosas que yo digo que de ellos aportan. Dicen que no es suplantador, sino que el que sigue a Yahvé. Y el nombre de Jacob se llamó después Israel. ¿Se acuerdan? El ángel de Jehová le cambia el nombre. Se llama Israel, que tiene otro significado. Fíjese que las 12 tribus no se les cambia nombre porque tienen que ser las mismas 12 tribus en los tiempos postreros. No hay dos tiempos, el tiempo postrero es el tiempo final. Moisés no se le cambia el nombre porque Dios dijo profeta como él, y Dios le pone el nombre. Jesús mismo, escuche esto, Jesús mismo cambia los nombres de los apóstoles. A algunos de ellos Jesús les cambia el nombre. Vamos a poner ejemplos. Los apóstoles se les cambió algunos nombres. Simón significa Dios ha escuchado, y se le cambia el nombre a Pedro, significa piedra. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, el Señor les pone Bonerges, que significaba hijos del trueno. ¿Cómo se llamaba el apóstol Pablo antes de que lo llamara el Señor? Saulo, ¿verdad? El nombre de Saulo es Saúl. En realidad, el nombre de Saulo era Saúl. El significado de Saúl es el llamado, el invocado, el pedido.
¿Por qué? Porque fue Israel quien pide rey y Jehová le da lo que el pueblo pedía. ¿Quieren rey? Yo pensé que yo era su rey. Entonces, Samuel, dale lo que el pueblo pida. El pueblo lo pidió. Saúl significa uno que fue pedido, uno que fue llamado. ¿A quién persiguió Saúl? A David. ¿A quién persiguió Saulo? A Cristo, al hijo de David. Cortitos pero bonitos. Saúl persigue a David y Saulo persigue a la iglesia, que era Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ve la perfección de Dios? Saúl persigue a David, Saulo persigue a la iglesia y después se vuelve el representante de Cristo para los gentiles, redimiendo la marca de Saúl. El Señor redime la marca, la huella negativa de Saúl en Saulo, lo convierte ahora en el apóstol para los gentiles. ¿Había escuchado eso? Anote, pues. Anote. Saulo después se llamó Pablo. ¿Qué significa Pablo? Del latín Paulus, que significa pequeño, hombre humilde. Y Pablo hace honor a su nombre. Siempre dijo: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Después dijo: yo soy uno que es menos que el más pequeño. Ya pequeño era mucho para él, menos que el más pequeño. Acá queremos ser lo más grande de lo más grande. Acá es al revés. Santo Dios. Bíblicamente yo le estoy demostrando a usted una cosa. Lo quiero llevar a un punto, a que usted tenga claro que aquí no estamos jugando con la Biblia ni a la interpretación personal. Solo Dios, el Padre, solo el ángel de Jehová y solo Jesucristo cambiaba nombre. Los hombres no cambian nombre. Al menos no en la Biblia mía. Yo no sé en la suya. Aquí no. ¿Usted tiene otra? En la mía no. Solo Dios cambia nombre. Eso es, escuche esto, una propiedad divina. No es un atributo. Dios no tiene atributos. Dios tiene propiedades. Eso es Él, eso es de Él. Él tiene propiedades, no atributos. Atributos es lo que te dan. ¿Queda claro que solo Dios cambia nombres en la Biblia? Al menos que usted esté leyendo la del Islam. Si solo Dios cambia nombre en la Biblia, leamos Génesis 2:19 y lo ponemos en la pantalla, por favor. Lo necesito que lo lean los hermanos en la transmisión y me lo dejas allí un ratito más que los demás. Lea con atención. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Quién va a poner nombres en la tierra? Y el poner nombre es una propiedad divina. Y todo lo que Adán llamó, aquí no dice Dios, a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy. Voy a leer el 20. Y puso Adán nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán tenía una propiedad, una potestad de poner nombres, y así se llaman hasta el día de hoy. Según la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, el postrer Adán, así como lo hizo con los apóstoles, así como lo hizo con el verbo para los patriarcas, según Apocalipsis 2:17, el postrer Adán también lo hace. Escuchen.
2:17 de Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso se lo dice a la iglesia. Cada uno de nosotros, el Señor le va a dar un nuevo nombre en el tribunal de Cristo o en el cielo nuevo y tierra nueva, donde Él decida. Pero ya va a ser cuando estemos en gloria igual que Él. Vamos encontrando la Biblia. No es un criterio personal. En la Biblia ningún hombre puso nombres, solo Adán. Y lo puso Adán antes de su caída, que es muy importante seguir recordándolo. Vamos a ver los paralelos entre el primer Adán con el postrer Adán, como lo acabamos de ver. El postrer Adán fue probado en todo. El primer Adán seguramente también, pero le encontraron una debilidad. Solo Dios pone nombres. Jesucristo pone nombres según Apocalipsis 2. Adán puso nombres según Génesis 2. Qué coincidencia, Génesis 2, Apocalipsis 2. Otro paralelo entre el postrer Adán y el primer Adán. La mujer nace de Adán. Según Génesis 2:21, lo leemos. Agarre su Biblia en su casa, por favor, corriendo. Esto es una enseñanza bíblica. Se lee Biblia. Génesis 2:21. La mujer nace de Adán, no del polvo de la tierra. Lo vamos a leer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla, no del polvo, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde nace la esposa del Cordero? De Cristo. Dígale amén a eso. Ahí en su casa dígale amén, que es para el Señor, hombre. Escriba amén ahí, hombre. Andrea me dice quién escribió amén. La iglesia nace en Jesús. Específicamente en la resurrección nace la iglesia y se confirma en Pentecostés. Pero la iglesia nace en Jesucristo. La teología afirma que la iglesia nace en Jesús y se confirma en Pentecostés. Según primera carta a los Corintios, capítulo 12, 27, el apóstol Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y la carta a los Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Dónde nace la iglesia? En Cristo. Sale de Él. ¿Nacemos de Cristo o no? ¿Cómo nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo? La esposa. Ahora somos las desposadas. Habrá unas bodas del Cordero, pero nosotros somos esa Eva redimida, la que no va a fallar, porque tendremos un cuerpo glorificado. Somos la esposa. La redención de la Eva caída, somos la iglesia. ¿De dónde sale la mujer? ¿Dónde sale la mujer en Génesis 2:22? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo
a la mujer de la costilla aparte. Saca la costilla de Adán, cierra a Dios y se va a entonces darle la forma a Eva. En Cristo nace la iglesia, y cuando seamos arrebatados, transformados, seremos llevados a Cristo para las bodas del Cordero. Eva fue llevada a Adán después de ser formada. Cristo, el postrer Adán, recibirá la iglesia después de que el cuerpo de Cristo sea formado completamente. ¿El cuerpo de Cristo se está formando o no se está formando? Usted es el cuerpo de Cristo. Falta gente todavía para que venga el cuerpo de Cristo. Ven a Cristo, pero de verdad, mete los dos pies. Ven a Cristo. Esto no es un cuento bien contado. Esto es una realidad tanta, que estos misterios estoy seguro que te están sorprendiendo. Esto no son casualidades ni una persona tratando de encontrarle. No. Biblia, el postrer Adán tiene una línea directa con Jesucristo, indicando que nuestro Señor, así como tenía poder y autoridad, Adán también lo tuvo. Representaba a Adán a Dios, tenía autoridad también como Dios en la tierra. Adán tenía la capacidad de poner nombres. De Adán nace la mujer, así como de Cristo nace la iglesia, y seremos llevados a Él como Eva fue llevada a Adán. Interesante. Solo Dios pone nombres. No se lo olvide. Adán fue puesto a prueba, cayó. El postrer Adán fue puesto a prueba según la carta a los Hebreos, pero no cayó. Aleluya, gloria a Dios. Para nosotros, solo el Señor pone nombres, y nuestro Señor pondrá un nombre que nadie conoce todavía. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? El postrer Adán. Estamos demostrando, ¿qué cosa? La deidad, lo divino, la parte divina de un hombre llamado Adán, al que se le ha catalogado mal. Adán no era cualquier hombre. Adán estaba compuesto y constituido con algo especial. Y cuando usted va enlazando todas estas cosas, y no hemos terminado, y no vamos a terminar, porque esto es para largo. Cuando usted va comprendiendo todo esto, usted va a entender muchas cosas bíblicas que usted dice, pero ¿por qué? Yo le voy a decir algo que usted sabe, que usted se hace la pregunta, pero ¿por qué? Yo le voy a hacer la pregunta por usted y se la voy a responder. ¿Por qué Dios era tan estricto para que los hombres nacidos de Adán no se mezclaran con el resto de los hombres? ¿Por qué era tan estricto Dios para que a Israel se le diera mandamiento de no mezclarse con las demás naciones? Era un pecado grande que los israelitas se casaran con las extranjeras. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos parecen tener unas capacidades especiales? Búsquenlo en internet. Los judíos tienen más de 35 premios Nobel, y esa nación fue constituida hace poquito, hermano, 1948, y ya tienen 33 premios Nobel, 34, y en cosas tremendas. ¿Quiénes fueron los hombres más brillantes que conocemos hasta hoy? Nikola Tesla, judío. Albert Einstein, judío. ¿Quiénes hoy son los dueños de Silicon Valley, de Facebook? Un judío. Mark Zuckerberg es judío. Las mentes más brillantes de la tierra en medicina y en todo campo, la mayoría de ellos son judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo tan especial. ¿Por qué Hitler los odiaba? Porque lo que hacían prosperaba. ¿O es que en Panamá los judíos son pobres? Dígame usted si aquí son pobres. En ningún lugar del mundo los judíos son pobres.
siempre tienen recursos, y si no, se ayudan entre ellos. El último punto, porque ya no nos va a alcanzar, obviamente. Estamos demostrando que Adán también era Dios hombre en la tierra, para la tierra. No se equivoque, no me diga falso maestro. Yo no estoy diciendo que él estaba por encima de Dios, ni que él tenía autoridad arriba de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. No, para subyugar la tierra lo puso Dios. Pero en la tierra representaba a Dios, ponía nombres. Otra cosa que Adán tenía, pero que falló, Adán tenía la capacidad de hacer juicio en la tierra. Jesús lo hizo. De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso era un juicio. Y en el año 70 cae el segundo templo, el templo de Zorobabel. Cae. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? ¿Qué hizo Jesús con la higuera que no daba fruto? La maldijo y se secó. Hay cosas más adelante. Usted no se pierde esta serie. ¿Por qué Jesús podía calmar la tempestad y caminar sobre el agua? Todo eso viene, espérese. Usted va a entender quién era Adán. Usted va a entender que lo que Jesús hacía, Adán también lo podía hacer. ¿Usted cree que Dios le llevó a Adán todos los animales al huerto? No, el huerto era el lugar de adorar, el lugar de hacerle a Dios adoración, servicio sacerdotal. ¿Cómo Adán se podía mover en toda la tierra? ¿Con qué capacidad podía estar en toda la tierra y poniéndole nombre a todos los animales? ¿Cómo podía Adán encontrar esos peces tan extraños que hoy la ciencia, con equipos especiales, sabemos que hoy les cuesta a los científicos descender a profundidades del mar, que es imposible que un hombre llegue sin un equipo especial? ¿Cómo Adán podía ponerle nombre a esos animales? Si la Biblia dice que se le puso los nombres a todos los animales. ¿Cómo? ¿Dios se los llevaba al huerto? ¿Te imaginas la montaña de animales en ese huerto? Ya hubieran dañado todos los tomates y hubieran dañado los tomates y las manzanas. El huerto lleno de pescado. No. Sentido común, hermanos. La capacidad de Adán no era de un hombre cualquiera. Por eso podía él, por su pecado, él cargarle el pecado a toda la tierra. Cuando un presidente de una nación, escuche esto, que me lo diga Venezuela, que me lo diga Cuba, si cuando un presidente practica la brujería, la santería, la hechicería, maldice el pueblo que gobierna, ¿sí o no? Porque hay una autoridad en su presidente, porque es una autoridad que Dios la permite en la tierra. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Maldecir a la nación de Israel desde sus entrañas, y ahí mismo le llegó el cáncer. Mire cómo está Cuba, que no se levanta, 50 años allí sometidos. Porque el líder tiene un poder y una autoridad. El líder es diferente en su poder y en autoridad. Cuanto más el primer Adán, porque el postrer Adán tenía. Cristo tuvo que vencer el pecado, vencer a Satanás, vencer la muerte y recuperar la autoridad, pero el poder lo tenía Cristo. O no hizo detener el mar, o no caminó sobre las aguas, o no le dijo a Lázaro, levántate. Tenía poder, pero él tenía que recuperar la autoridad que había perdido el primer Adán. Estamos aquí, hermanos, haciéndole a ustedes la entrega de algo que tiene muchos años de estarse preparando. Esto no es que me lo saqué ayer. Muchos años. Y aunque sea vino nuevo para usted, el Espíritu Santo dará testimonio de lo que estamos predicando. No yo.
Repito, así como de la costilla de Adán sale la mujer, de Cristo sale la iglesia, que es la esposa del Cordero. El último punto, hermanos, en esta enseñanza, porque no hay tiempo. Solo Dios, o solo alguien con la autoridad de Dios, como Adán, puede establecer decretos y estatutos. Eso no lo hacen los hombres. Por eso que hoy nosotros nos cuidamos de, cuando estamos ministrando, decir yo decreto. Eso no es bíblico para nosotros. Nosotros no decretamos nada. El único que decreta es Dios. Yo establezco. Cuidado. Manejemos eso. Pero el posmodernismo se infiltró en la iglesia, como muchas otras cosas. Ahora todo el mundo decreta. Después no se cumplen los decretos. La gente dice, ¿qué pasó? Es que no ofrendaste, es que no pactaste, te falta fe. Es que tú no tienes que decretar nada. Esto no es que decreta, es Dios. Repito, estamos definiendo que las cosas que Adán podía hacer solo las puede hacer alguien que tiene una naturaleza humana y divina y que representa a Dios en la tierra. Jesús podía ejercer un juicio. Adán podía ejercer un juicio. Decretar. Si Adán hubiese detenido a Eva, escuche, la mujer pecó, comió del fruto. Yo creo que no estamos listos para la revelación de lo que pasó en el huerto del Edén. Se le revienta el odre a la gente. Todavía no he recibido la autoridad de Dios, la autorización de Dios para yo entregar eso. Creo que no la voy a poder entregar. Santa. Pero vamos a decir lo que el Señor dejó ahí encriptado. La mujer toma del fruto que se le dijo, no tomes de ese fruto. Ella hubiese llegado a Adán y Adán hubiese dicho, momento, Jehová dijo que de ese árbol, del fruto de ese árbol, no debemos comer. ¿Por qué lo hiciste? En ese momento, Adán tenía la autoridad del cielo, tierra y debajo de la tierra, todo. Satanás fue sacado del tercer cielo y lanzado abajo. Estaba bajo el dominio de Adán. Ya había sido lanzado. Por eso estaba buscando a la mujer. O no había sido, ya había sido sacado. Ya se había dado la rebelión demoníaca y angelical. Satanás era el rebelde, buscando dañar la obra de Dios. Satanás estaba bajo los dominios de Adán, porque todavía no había caído. Había dominio de cielo, tierra y debajo de la tierra. Podía Adán condenar a las criaturas caídas que estaban en ese segundo cielo y lanzarlos a los abismos y al infierno, porque tenía la autoridad de hacerlo. Tenía dominio de cielo, tierra y debajo de la tierra. Si él hubiese dicho a Eva, detente, Jehová dijo que no. Podía determinar una sentencia para la mujer ejemplar, un castigo, cualquiera que haya sido. Tenía la sabiduría de Dios y condenar a Satanás. Podía ser. El último texto que vamos a leer por esta noche, en esta enseñanza, el postrer Adán, demostrará que Adán podía decretar, establecer decretos, estatutos y ordenanzas que se cumplen hasta el día de hoy. Génesis capítulo 2, verso 23 en adelante. Mucha atención, iglesia. Dijo entonces Adán, ahí no dice Dios. Adán dijo, esto es ahora, hablando de la mujer, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. No había pecado todavía, porque del varón fue tomada. Eran iguales, ejercían el mismo
ejercicio, aunque ella era mujer. Por tanto, vamos a ver los decretos de Adán. Mire los decretos. Por tanto, aquí sigue hablando Adán. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. De la misma manera, Jesús, el postrer Adán, recupera la autoridad que Adán perdió. Pero escucha, hermano, en Génesis capítulo 2, 23, usted está viendo decretos establecidos por Adán. Decretos establecidos por Adán. 23, y dijo entonces Adán. Y fue Adán quien también estableció, porque el hilo del pensamiento no se corta. Aquí no está hablando Jehová. Aquí no está hablando Jehová. Cuando habla Jehová, la Biblia dice habla Jehová. Vamos a ver un ejemplo allí mismo. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. En el texto, cuando hablaba Dios en el huerto del Edén y con Adán, se escribe cuando Dios habla. Adán comenzó a hablar en el 23 y termina de hablar y de decretar en el 24. Dijo entonces Adán, y todo eso lo constituye Adán, porque tenía la autoridad de decretar, de establecer. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Fue de Adán. Fue de Adán, hermanos. Fue de Adán. No había caído. ¿Sabe? Todo lo que se establecía en la tierra, Dios se lo delegó al hombre llamado Adán. Así como Adán puso nombre a todos los animales y a todas las cosas, ¿por qué Dios le quitaría la autoridad de manera momentánea si él todavía no había pecado, no había caído? Él seguía siendo la autoridad de Dios en la tierra. Por eso dice la palabra: y entonces dijo Adán. Todavía no había caído. Si le pone nombre a los animales y ejerce esa autoridad en el cielo, tierra y debajo de la tierra, ¿por qué aquí se podría interpretar de que fue Dios que establece? No, fue Adán. Ahí dice: y dijo Adán. Y es Adán el que dice por tanto. ¿Qué significa gramaticalmente por tanto? Los profesores y maestros que nos ayuden. Por tanto, en términos más sencillos, significa por lo que acabo de decir. Por tanto, es la continuación de algo previamente dicho. En los evangelios se entiende fácilmente eso cuando estamos viendo las enseñanzas de Jesús, los evangelios. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por lo que acabo de decir. Quiere decir que en el versículo 24 es Adán quien sigue hablando. Adán arranca en el... Hay que explicar esto porque la gente dice, ¿pero por qué? Adán dice en el 23 dice, y dice, dijo entonces Adán. ¿Lo podemos poner en la pantalla el 23, por favor? ¿Ya está? Dijo entonces Adán, no Jehová: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿quién sigue hablando ahí? Adán. Por tanto, por lo que acabo de decir, como ya tengo mujer, como ya Dios me dio provisión, porque ya no voy a estar solo, porque voy a tener quien me eche la piernita, me haga el café. Por tanto, dejará el hombre, decreto de Adán, a su padre y a su madre. ¿Quién era el papá de Adán? No había papá. Fue creado del polvo de la tierra. Él estaba decretando para el futuro. Dice que Adán era el hombre más feliz porque era el único hombre que no tiene suegra. Bendecimos a las suegras, amamos a las suegras, ¿verdad?
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién establece este decreto que es hasta hoy? Un hombre con la autoridad que Dios le había delegado en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra. Podía establecer decretos y estatutos que hoy siguen rigiendo el mundo. Ese hombre no era cualquier hombre. Él era un Theanthropos. Él tenía una autoridad especial. Tenía un poder especial. El postrer Adán le va a permitir a usted entender que, contrario a que se piensa que fue este hombre que lo único que hizo fue pecar, fallar y caer. Si Adán no hubiera caído, no estuviéramos aquí. Es culpa de Adán. Ese no era cualquier hombre. Igual que Jesús no era cualquiera. El postrer Adán es una enseñanza que le va a permitir a usted comprender que tenía que ser un hombre especial para que, así como por causa del primer Adán entró el pecado a todos los hombres, tenía que ser un hombre especial para que sobre él cayera y pudiese él cargar, como dice Isaías 53, el pecado de todos, y que por sus llagas fuéramos nosotros curados. No se preocupe, hermano, esta enseñanza apenas comienza. Si tiene alguna duda, alguna interrogante, puede guardarlas, porque queremos también responder a cualquiera de sus inquietudes. Le damos gloria al Señor. Que nuestro Señor Jesucristo, venciendo el pecado, venciendo la muerte, cumpliendo la ley, gloria a Dios que Él pudo decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro postrer Adán sigue con nosotros. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Él dijo: no los voy a dejar huérfanos. Él no va a cometer ni cometió los errores del primero. Posiblemente Eva tuvo momentos donde estuvo sola, pero la iglesia nunca ha estado sola. La iglesia quiere un esposo, es la cabeza, somos el cuerpo, estamos pegados a Él. En el diseño santo de Dios, el postrer Adán nunca se separaría de su esposa. Adán, de él sacan la costilla. A Cristo nos injertan como las ramas injertadas en el olivo. Para Eva sacan de él. Para el postrer Adán nos injertan de nuevo, aleluya. Metieron de nuevo a la mujer dentro del cuerpo. Cuando usted empieza a entender esto, va a entender los misterios de la Biblia. Como el mismo Pablo nos llama a nosotros las ramas injertadas en el olivo. Nos volvieron a unir, aleluya. Nos volvieron a unir al Señor. El postrer Adán redime la obra, vuelve la unidad, vuelve a ser uno solo.
por medio de nosotros y por medio del Espíritu Santo. Esta enseñanza le va a enseñar cosas a usted muy especiales. No queremos adelantarnos porque hay cosas muy bonitas. Usted no se las puede perder. Tenga confianza, hermanos. Esta enseñanza nosotros no la sacamos ayer para hoy. Esto tiene muchos años de meditar, escudriñar, indagar, orar para que el Señor confirme. Hace muchos años ya, incluso nuestros hermanos de Bocas pueden dar testimonio de que hace mucho tiempo venimos diciendo, en algún momento compartimos la enseñanza del postrer Adán, porque somos responsables y tratamos de que antes de entregar un vino nuevo, somos responsables de pasarlo primero por el filtro de la Biblia, la palabra, orar al Señor que nos confirme. Cuando el Señor me da esto, el primer quebrantado fui yo, porque es que yo no le he entregado todo todavía. Yo espero que esta enseñanza sea de bendición, sea vino nuevo. Sé que esto usted no lo va a recibir por allí. Quizás esto no le saca muchos amén, aleluya, gloria a Dios. Quizás usted se durmió en la transmisión un poquito y se despertó después. Pero, gloria a Dios que todavía está allí. Gloria a Dios que usted está aquí. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta primera entrega de la enseñanza, el postrer Adán. Bendito Dios y Padre celestial, Padre bueno, Padre santo. Te damos gracias, Señor, porque todo tiene su tiempo. Y aprender tu palabra con detalle también es parte del tiempo que está debajo del sol. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra, esta enseñanza fue confirmada por tu Espíritu Santo a través de años, donde esperamos responsablemente para poder entregar esto. Sabemos que tu Espíritu Santo le place que ese hombre llamado Adán, sí, el que cayó, Señor, no se le tenga como poca cosa, no se le tenga como aquel culpable de nada. Todo era tu plan perfecto, Señor. Todo era parte de un plan, un proyecto santo, escondido en tu corazón, Señor. Porque esto apenas es el borrador de un gran proyecto que se llama cielo nuevo y tierra nueva. Y todas tus criaturas que tienen libre albedrío tenían que ser probadas, incluyendo ángeles y hombres. Porque eres tan santo, Señor, que para pasar al otro lado, en la cielo nueva y tierra nueva, todos debíamos ser probados. Gracias, Padre.